Bueno, hola a todos. Les doy la bienvenida al taller de armado de CV y tips para la entrevista. Este taller va a durar una hora aproximadamente. Eh, bueno, primero les quiero agradecer a todos los que se sumaron para formar parte de este taller gratuito. Lo pensamos el taller para poder ayudarlos, ya que hay muchas que necesitan saber o tener conocimiento de cómo armar un currículum y después a la hora de presentarse en, en una entrevista, por ahí tener algunas consideraciones o algo que les ayude a poder vencer ese miedo o esos nervios de ir a la entrevista. Entonces, al tener algunas pautas como para tener en cuenta, quizás les des más tranquilidad y puedan desenvolverse o, o charlar más tranquilo con el entrevistador, ¿no? Bueno, arrancamos entonces. En principio me van a ver a mí, después les voy a compartir la pantalla mostrándoles algunos modelos de currículum. Em, bueno, lo primero que, que tenemos que saber es que el currículum es una hoja de vida, o sea, es la carrera de, significa eso, la carrera de la vida. Entonces, tenemos que, siempre hay que ser claros y siempre contar la verdad. Nunca mentir. eh, Obviamente hay muchos que quizás no tengan experiencia y entonces quieran colocar algo que no es cierto o, o aumentar lo que en realidad hicieron, y eso a la larga se termina sabiendo a través de la entrevista o mismo cuando ingresan a trabajar y se ve que no tienen conocimientos. Entonces ahí también termina perjudicando a la persona porque mintió diciendo que, bueno, que sabía, ¿no? Entonces, siempre tenemos que contar nuestros conocimientos y nuestros logros, nuestra formación académica, nuestros antecedentes en otros trabajos, eh, bueno, contar un resumen de todo lo que nosotros obtuvimos a lo largo de tanto académico como experiencia laboral, porque van a haber personas que tienen, eh, tienen mucho conocimiento académico y otros que, pero no tienen experiencia laboral o viceversa. Bueno, esto es importante también saber cómo colocar en el currículum cuando resaltando lo importante de cada uno, ¿no? Entonces, primero lo más importante, cuando armamos un currículum tenemos que cuidar mucho con respecto a lo que es la ortografía. Tenemos que ser claros, concisos, eh, tenemos que ver bien las puntuaciones, las mayúsculas. Entonces, todo eso lo podemos ver una vez que terminamos de completar el Word. Le damos un corrector y así nos eliminamos todo problema. O sea, siempre verifiquen eh, que que hayan escrito correctamente, porque bueno, eso es una mala impresión, que, que no le dedicaron tiempo, porque es un segundo nada más volver a mirarlo. Em, Después hay que tratar de ser creativos y originales, no copiar los demás con lo que uno escribe, ¿no? Porque después los formatos son todo lo mismo, pero lo que tiene el contenido, ahí es donde hay que ser creativo. O sea, hay que contar nuestra verdadera historia.
y no copiar de lo que dicen los demás. Porque no todas las vidas de las personas no son iguales, cada uno tiene su propia vivencia. Em, y hay que seguir una estructura también que sea fácil la lectura, ¿no? Y siempre hay que hablar de singular, o sea, de primera persona. Hay que contar cómo somos nosotros. Como decir, desarrollé un trabajo o un modelo de ventas, implementé tal sistema. eh, no decir, no hablar en tercera persona, sino decir, Nancy implementó tal sistema, eh, porque se despersonaliza. Al hablar así en primera persona es más directo y hablar en tercera no es tan directo. Eh, y también hay que, como les decía, siempre hay que contar la verdad, ser sincero. Si estamos sin trabajo, colocar cuál fue la última fecha, las fechas reales en las cuales uno trabajó y además también recomendamos que si hacemos un currículum en castellano, van a ser todas palabras en castellano. Ahora, si queremos hacer un currículum en inglés, hagamos un currículum en inglés donde tengan todas las palabras en inglés. Entonces, también, si ustedes saben inglés o saben otro idioma y quieren hacer otro currículum con esos otros idiomas, lo hacen, pero no mezclando palabras en inglés y castellano. Eh, bueno, entonces esas son las primeras pautas para armar un currículum. Después vamos directamente a lo que es el armado del currículum, ¿no? Primero entonces lo que tenemos cuando colocamos en el currículum, que esto después lo que voy a hacer es, les voy a enviar a todos los que participaron de este taller 10 modelos de currículums, que ahora después se lo voy a mostrar así brevemente, para que ustedes los tengan como modelo, como dice modelo, ¿no? Entonces a ustedes les va a servir para ir completando, teniendo en cuenta todo esto de lo que hablamos en este taller, y lo van a poder ir completando eh, con su vida, ¿no? Con todo lo que le pasó, lo que decíamos, su trayectoria académica, personal, de conocimientos, de experiencia laboral. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que colocar cuando arrancamos el currículum son los datos de contacto. Lo más importante, lo más relevante. eh, ¿Cuáles son los datos más importantes? El apellido, el nombre, el teléfono y un mail, porque van a ser donde se van a contactar. Lo primero que va a ver el entrevistador o el reclutador para poder después luego contactarlo, que sean claros un teléfono y un mail. Después, otra de las cosas importantes es tener una foto. Se coloca una foto, que la foto tiene que ser eh, una foto, recomendamos que sea 4x4, no la recorten de alguna foto que se sacaron. eh, Se pueden recortar si están presentables, obviamente, pero que tienen que tener un fondo liso, o sea, no un fondo donde imagínense que hay globos que están en una fiesta, no. Entonces, por eso, lo que les sugerimos es que se pongan, hagan una foto, se tomen una foto 4x4, eh, para las mujeres que sean eh, también, tanto para las mujeres como para los hombres, que estén presentables para transmitir, eso es lo que, imagínense que eso es lo que van a transmitir en la primera impresión a la empresa. Nunca tiene que ser de cuerpo entero. Em, Luego de colocar estos datos más importantes, como dijimos, foto, mail y teléfono, y obviamente apellido y nombre, se coloca abajo la experiencia laboral.
Eh, entonces, los que tienen experiencia laboral van a colocar la experiencia laboral, van a colocar desde cuándo hasta cuándo estuvieron en, en el lugar de trabajo en la empresa, qué puesto en el cual estuvieron, cuáles fueron sus logros. Van a redactar con verbos en infinitivo y van a colocar los logros o las cosas importantes que hicieron en ese puesto. Tienen que ser siempre, tiene que ser la descripción del puesto y tiene que ser razonable. No van a, si colocan que fueron responsables o jefes, por ejemplo, eh, no va, el jefe o responsable no va a estar archivando papeles, por ejemplo. Descripción, cuando coloquen en la descripción de las tareas van a poner archivar papeles, entonces tienen que ser razonables. Y después es importante también que, por ejemplo, a los que tienen seniority, que significa esto del tema del seniority, que son, eh, hay distintas escalas, es el que recién arranca, el que no tiene experiencia laboral es un junior, luego pasa a ser semi-senior, que tiene hasta una X cantidad de años de experiencia más algunas tareas y después se pasa a otro seniority que es el senior, es el que ya tiene varios años de antigüedad en el puesto y abarca mucho más tareas. Entonces, todas estas es importante que coloquen, si ustedes, los que trabajaron y que tuvieron estos seniorities, lo van a saber a lo que me refiero. El que nunca trabajó va a ser un junior, porque no tiene experiencia en el puesto, ¿no? Eh, entonces, es importante que lo coloquen para que el que busca el reclutador o eh, el selector vea que dice es senior, semi-senior, junior y obviamente se tienen que corresponder a las tareas que hicieron. Si colocan las tareas después del puesto que es de un junior, no coincide o si no tampoco no tienen la cantidad de experiencia laboral, también no va a coincidir, no va, no va a encajar eso, ¿no? Entonces, después van a poner, es importante, por ejemplo, si ustedes fueron responsables o también con seniors, que coloquen los que tuvieron en un analista de costo, por ejemplo. Reducir el gasto o se redujo el costo, como esto del tema de los verbos, ¿no? Siempre utilizar los verbos en infinitivo. Se redujo el gasto eh, en tal sector a través de la evaluación de los costos que hubieron en el año tal. Eso por ahí puede ser un logro. Bueno, ustedes van colocando los logros que tuvieron en ese puesto, si es que lo tuvieron, ¿no? Los que estamos hablando siempre los que tienen experiencia laboral o los que tienen un seniority, como decíamos acá, o que son responsables, jefes o analistas senior. Luego después colocan la educación. Los que no tienen experiencia laboral van a poner este ítem primero. La experiencia laboral en el orden inverso. Siempre el año más actual hasta cronológicamente el más antiguo. Y en la educación lo mismo, en el año inverso. O sea, en la educación tiene que colocar primero cuál es el título más alto que tengo y luego los otros que me llevaron a tener ese título, ¿no? Por ejemplo, universitario, después secundario y el primario no hace falta, pero, o si no, posgrado, eh, universitario y secundario. Entonces siempre el título más alto.
y tienen que colocar siempre la fecha de realización de los estudios. Y si tienen el promedio, un buen promedio también es importante que lo coloquen. Eh, Eso es importante porque ya que tienen un buen promedio, es algo a tener en cuenta, ¿no? Em, Después luego colocan lo que tiene que ver con los conocimientos informáticos o idiomas. Los conocimientos informáticos, por ejemplo, que saben utilizar el Excel, que saben utilizar el Word, todo lo de los paquetes Office, y ahí tienen que colocar si saben utilizar en un estado básico, intermedio o avanzado. Si ustedes tienen comprensión del Word, el Excel en un estado intermedio, lo colocan intermedio o básico, solamente tienen conocimiento pero de lo básico, o colocan básico. Y si ya son expertos en todos esos paquetes, colocan avanzado. Eh, Esto también, como les vengo diciendo, siempre colocar lo que saben realmente. Eh, si colocan que tienen un conocimiento avanzado o intermedio y después no saben nada de Excel o de Word o de PowerPoint, eh, y fueron contratados para utilizar este tipo de herramienta, eh, a la hora de poner en práctica, cuando ustedes estén enfrente de ese puesto y no lo sepan hacer, van a quedar mal y además puede ser que no terminen quedando en forma efectiva en ese puesto porque era para lo que habían sido contratados, ¿no? Y también el tema de los idiomas, como dijimos acá en la parte de informática, tienen que también colocar el tema de idioma y también, si saben idiomas, lo mismo, colocar básico, intermedio, avanzado. Em, no mentir si no saben ningún tipo de idioma o si inglés no saben leer o escribir, eh, y solamente tienen comprensión, muy poca comprensión, tienen que colocar que es básico, porque el intermedio es saber, tiene que tener comprensión de texto y poder eh, hablar, eh, no como un avanzado, pero poder transmitirse o poder entender a la otra persona que te estaba hablando y poder decirle algunas palabras. Si tienen las certificaciones de los idiomas, si llegaron a certificar en algún nivel, también pueden colocarlo, entonces ahí es más comprensible, o sea, se sabe en qué nivel estarían de los idiomas, ¿no? Y después hay otro paso que se coloca también en el currículum, que es otros conocimientos, y ahí van a poner todos los cursos que hicieron que están fuera de lo que es la formación académica, ¿no? Por ejemplo, si hicieron algún curso de liquidación de sueldo, que son los cursos que nosotros damos, o algún curso de selección, o algún curso que tenga que ver específicamente con su puesto. También pueden poner en esa parte de otros conocimientos si practican algún hobby, como por ejemplo yoga. Eso también le permitirá al selector saber un poco más de ustedes, a la hora de, de seleccionar para el puesto, que también es importante quizás algunos puestos saber qué es lo que les gusta como para ver si encajan o no en ese puesto. Y por último, que esto lo pueden poner por último o al principio, cualquiera de los dos lugares está bien, que es el objetivo laboral. En esta instancia ustedes van a colocar
cuáles son las áreas de interés al que quieren postularse, cuál es el nivel jerárquico esperado, cuál es el objetivo de su búsqueda de empleo, cuál es la remuneración pretendida. em, y esto en el objetivo laboral tiene que ser genuino. O sea, como les vengo diciendo, tienen que ser algo de uno, lo que ustedes quieran. Obviamente tienen que ser eh, frases, no tienen que ser frases ya copiadas de otro, sino que lo que ustedes realmente sus expectativas, su interés en el puesto, eh, cuál es, por ejemplo, si ustedes tienen ganas de pertenecer a esa empresa porque quieren eh, adquirir el conocimiento porque son estudiantes de recursos humanos y les interesa la empresa y quieren, arrancan como junior y tienen ganas de seguir creciendo. eh, ¿Por qué se postulan a esa empresa o por qué se postulan, por qué están buscando ese tipo de puesto? Eh, bueno, y bueno, los errores más comunes, esto sería todos los pasos para el armado de un currículum, ¿no? Y los errores más comunes es que colocamos eh, no a la hora de postularse, hay muchos portales en donde eh, se pueden cargar el currículum con todos estos mismos formatos, porque esto es, si uno lo hace al currículum, eh, y además ese mismo currículum lo puede ir cargando en portales, que hay muchos portales o empresas que permiten que coloquen ahí todos los datos, pero es importante que uno ya tenga un modelo a seguir y, y no estar en ese momento cargando y colocando cosas que después, cuando una vez que ya lo enviamos, aunque se pueda modificar, quizás el selector o el reclutador ya lo vio. Entonces, siempre debemos actualizar los datos en todas las bases donde uno se postula o el currículum siempre tiene que estar actualizado. Si hicieron algún curso nuevo, si obtuvieron algún título, si tienen alguna nueva experiencia laboral, si están haciendo algo nuevo, siempre tiene que estar actualizado. También siempre tienen que escribir con un vocabulario técnico. eh, Siempre traten de leer y entender su currículum antes de mandarlo. Si ustedes lo entienden, entonces, o se lo pasan a otra persona para que lo lea, lo relea y diga, a ver, la mirada del otro puede ser que llegue a ver algunas cosas que nosotros no nos dimos cuenta que estuvo mal. Entonces, bueno, es importante que si el otro lo entendió, entonces el de recursos humanos, el selector, también lo va a entender. También tratemos de utilizar siempre las mismas letras, el mismo tamaño, y en caso de querer resaltar algo, no escribirlo con mayúscula ni aumentar el tamaño, sino que por ahí lo que se puede es subrayarlo o escribirlo en cursiva o en negrita. Y entonces, como les decía, siempre hay que revisar los CVs antes de antes de enviarlo. Controlar bien la estructura, que de los márgenes que esté bien alineado, eh, la falta de ortografías, eh, ver bien que colocamos las fechas de la formación académica, las fechas de ingreso y egreso de las empresas, eh, para que no se genere algo confuso y que parezca que se está mintiendo tanto en la formación académica como en, en, en- en la experiencia laboral, ¿no? Eh,
Bueno, y después otra de las recomendaciones es que cuando se van a postular, y en el caso de que se pida, eh, hay muchas postulaciones que dicen que cumplan ciertos requisitos y que diga que es excluyente, no se postulen, porque si es excluyente, significa de que no van a tener en cuenta, si no cumplen ese requisito, como por ejemplo saber inglés avanzado, y ese requisito es excluyente, no se postulen porque ustedes también se frustran porque quizás no lo llaman, pero porque se están postulando a búsquedas que no encajan en lo que las empresas están buscando. Así como las experiencias, puede ser que haya empresas donde busquen eh, perfiles o pues para determinados puestos, utilización de algún sistema que sea también excluyente. Ahora, si dice que es no excluyente, o sea que aclara que no excluyente, lo ponen de que se valorará o que tenga experiencia en, pero dice, aclara que es no excluyente, bueno, ahí sí, ahí ya le está aclarando de que es, eh, es que se pueden llegar a postular aunque no tengan ese tipo eh, de experiencia o ese requisito, ¿no? Y además, otra de las cosas es que si le piden que coloquen la remuneración pretendida, tienen que colocar la remuneración que ustedes quieren ganar. Y tengan en cuenta que la remuneración pretendida es, el selector lo toma en bruto. Recursos humanos siempre habla en sueldo bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que ustedes van a ganar en mano, sino que lo que ustedes van a ganar en mano le tienen que adicionar el 17%, que es lo que se les descuenta por ley, que está eso, que entonces que se les descuenta por ley. Ustedes, si ustedes quieren ganar algo, tienen que adicionarle un 17% más y ese 17% más es el que le tienen que pedir como remuneración pretendida, que es el sueldo bruto, porque si no, después también hay confusión cuando ustedes van a la entrevista, le dice que es un sueldo bruto y después cuando ustedes le dicen que no, van a ganar tanto, porque a eso hay que descontarle, ahí se genera discusión, discusión no, sino que malentendido eh, y, y bueno, por ahí quizás se termina perdiendo esa oportunidad. También si si mandan los CVs por mail, es bueno también hacer una carta de presentación en donde se presenten, hagan como un pequeño resumen de sus conocimientos, eh, de todo esto en un resumen en una carta de presentación de todo el currículum, pero en un resumen en 5 líneas como mucho. eh, Sería o en el mail, como carta de presentación, lo pueden escribir en el mail y adjuntan el currículum, ¿no? Esa sería como la carta de presentación. No es que tienen que adjuntar un Word como carta de presentación, sino que directamente si ustedes lo van a mandar por mail, lo escriben y hacen esto, ¿no? El resumen que hicimos. Bueno, eh, bueno, entonces como dijimos que lo importante es la honestidad, porque es la carrera de su vida, hay que tener conciencia de que esto va a ser, después les va a definir para el puesto que ustedes están buscando, el lugar que ustedes quieran pertenecer, y si no son honestos, quizás terminen cayendo en un lugar en donde no les gustaría, finalmente no quieren trabajar. Entonces, por eso, como yo siempre pienso es, si no te llamaron o no conseguiste ese trabajo es porque quizás ese puesto, si vos hiciste todo bien, o sea, y hablaste y le contaste toda tu experiencia, realmente fuiste sincero y honesto, significa que ese puesto no era para vos, y que ya va a llegar el puesto
y el lugar de trabajo en donde sí quieras estar, ¿no? Bueno, entonces ahora, como dijimos que esto justo es media hora, ahora vamos a hablar sobre los tips, lo que hay que tener en cuenta para la hora de una entrevista. Eh, lo que una vez que, bueno, mandan el currículum, lo llaman, hay que tener en cuenta siempre antes de ir a trabajar, antes de ir a la entrevista, eh, tener conocimiento de la empresa en la cual fueron convocados. Ahora a través del Google uno puede ya saber googlear la empresa y si pueden meterse en la página y ver a qué se dedica, cuál es el rubro, cuál es la misión, la visión, sus valores. Conocer de la empresa porque es lo primero que le van a preguntar, si estuvieron buscando, si saben algo de la empresa, es importante eh, que le muestren al selector que están interesados. Eh, Luego también es importante que reparten cuáles son sus actitudes, sus experiencias, todo lo que completaron en el currículum, lo vuelvan a leer porque es lo que le van a preguntar y si ustedes colocaron algo después que pusieron en el currículum y a la hora de que el selector le pregunta y no saben, también se cree que mintieron. Entonces, vuelvan a leer el currículum, repásenlo para tenerlo bien pulido. Tienen que llevar el currículum, eh, se llevan una copia del currículum, porque en algunos casos siempre se lo piden. Eh, Hay que tener en cuenta cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros puntos fuertes. O sea, tienen que hacerse ustedes las preguntas, qué es lo que, lo bueno que tengo, mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Siempre hay que confirmar la asistencia al, al lugar donde nos están llamando. eh, Tengan en cuenta también cómo se van a vestir, de acuerdo al puesto que se están postulando. No llevan ropa llamativa, traten de estar bien vestidos. También hay que ir siempre solo a la entrevista, no acompañado con alguien, porque eso también ha pasado. Hay que ser puntual, si es posible llegar 5 minutos antes. Eh, así como el selector se prepara para tenerlos a ustedes en la entrevista, ustedes también se tienen que preparar. Eh, bueno, y una vez que ingresan con el selector, tienen que saludarlo, sentarse de forma correcta, no estar moviéndose en el banco. eh, bueno, ¿no? Dijimos que tienen que saludarlo con buenas tardes, buenos días. Seguramente el selector le va a hacer alguna consulta, una pregunta como para distenderse de que si llegaron bien, que si pudieron encontrar bien el lugar. Esto es todo para que ustedes se relajen y puedan hablar de otra cosa antes de comenzar con las preguntas técnicas o preguntas que tienen que ver con bien precisamente con la entrevista. Así que ustedes traten de relajarse. Es, en esto ustedes también cuéntenle para que traten de estar lo más relajado posible. eh, pero así como están los más relajados, tampoco es que estén tirados en la silla. eh, eh, Así que, bueno, después traten de no tutearlos si no le dice que lo tuteen. eh, También eviten de estar golpeando o comiéndose las uñas, eh, o moverse, como les decía, en el banco. Hay que escuchar primero bien las preguntas, no interrumpir, esperar que termine el selector.
para después luego comentar lo que quieran decir. Traten de mirarle al selector, pero no tampoco de una forma intimidatoria, de estar mirándolo fijo. Eh, Dejen que el selector siempre tome la iniciativa y después ustedes hablen. Eh, no hablen demasiado y tampoco nada. O sea, tampoco no van a contestar sí, no, sí, no. Traten de explayarse un poco. Hay que cuidar el lenguaje. No hablen como hablan con un amigo, eh, ni como en la familia, sino que traten de cuidar un poco el lenguaje. No decir cosas tampoco agresivas. Eh, no hay que ponerse los codos, hay que sentar así con los codos, apoyar los codos ante la mesa del entrevistador, no hay que cruzarse los brazos, porque al cruzarse los brazos uno parece que está a la defensiva. Y si les piden, si quieren tomar algo, siempre les ofrecen para tomar algo, ustedes acepten, mientras que no sea una bebida alcohólica, ustedes pueden aceptar un agua, un café, un té. Y bueno, entonces a la hora de contestar hay que responderles en forma clara y precisa, como decía, no en monosílabos, sí, no, sí, no. Hay que decir siempre la verdad. eh, y si preguntan sobre uno, hay que focalizar en lo que es la experiencia laboral y los resultados, la formación académica y los resultados de trabajo. No hay que irse por las ramas diciendo otras cosas que no tienen que ver con formación académica, experiencia laboral y resultados de trabajo. No hay que usar palabras rebuscadas, hay que ser claros. Eh, Tratar también de no responder de forma evasiva. eh, También hay que tratar de no utilizar las palabras siempre, nunca, y tratar de no usar esos latillos que dicen, o sea, bueno, así que a veces uno dice, no, siempre me pasó, no, hay que tratar de no usar esas palabras. También hay que mostrar entusiasmo, no hay que estar en una entrevista así como, qué bajón, que estoy acá. Hay que tratar de estar alegres y positivos. No hay que hablar mal de las otras empresas en las que ya no trabajamos o en la que queremos dejar de trabajar, eh, porque eso no habla bien de la persona. Hay que tratar de decir, bueno, que en realidad eh, no, esa empresa en la que en la que estuve trabajando o en la que estoy trabajando ya no cumplía mis expectativas, ya no había alcanzado el techo en la que no podía crecer más y entonces por eso me quise ir, pero nunca decir, bueno, la empresa era muy mala o los electores ya saben qué empresas eh, son, cómo son cada empresa, entonces no hace falta que les hablen mal de las empresas. Eh, eh, bueno, ¿qué más? Bueno, entonces como les decía, siempre hay que pensar y responder de manera positiva. Como dije, como le decía, no digan que tuve un terrible trabajo, me explotaban en el otro trabajo, entonces me quiero ir, trabajo 1000 horas. No. Eh, lo que por ahí diplomáticamente, es decir, la cantidad de horas que trabajo en esa empresa no me acompaña para poder seguir realizando cursos o para seguir capacitándome o para seguir con mi vida personal. Es distinto a trabajo más de 12 horas y por eso estoy buscando un cambio. Eh, Tampoco hay que, si no tenemos experiencia, el que no tiene experiencia laboral no tiene que decir, bueno, estoy buscando
terminé los estudios y en estos años de estudio. Después, bueno, de la entrevista, después de salir a la entrevista, quizás lo bueno es anotar a ver cuáles fueron tus puntos débiles y tus puntos fuertes durante la entrevista, que para que pueda servirte para la próxima entrevista en otras empresas, decir, bueno, en esto me equivoqué, o esto estuvo bueno lo que le respondí, porque le gustó, entonces esto puedo afianzar, esto no lo voy a volver a decir. Eh, bueno, y después las posibles preguntas que te pueden plantear el entrevistador es eh, que puedes pedirte que te hables de vos mismo, y acá es como decíamos, habla de vos mismo, de lo que es tu formación académica, tu experiencia laboral, tus logros dentro de si tenés experiencia laboral. Eso es hablar de uno mismo. Eh, Háblame de las actividades que tenés y te dice, bueno, las actividades que tenés al margen de todo esto, ahí sí le da pie como para hablar de los hobbies, los pasatiempos. eh, Después también pueden ser que les digan los que tuvieron en experiencia laboral o los que no, de alguna anécdota que tuvieron que pasar por alguna problemática y cómo lo resolvieron. El que tiene experiencia laboral va a decir en el ámbito laboral qué le sucedió y cómo resolvieron ese problema dentro de lo que es el trabajo, y los que no quizás pueden decir algo en lo académico, o si no tienen académico puede ser algo que le haya sucedido en la vida y que puede ser que de qué forma lo resolvieron, porque eso también les da conocimiento a que eh, mostrarle de cómo lo pueden resolver, de la capacidad de ustedes de resolución que tienen, ¿no? Después les pueden preguntar que si tienen ganas de formar parte de esa empresa y qué es lo que qué es lo que vos aportarías a la empresa, eh, y cuáles son tus cualidades, cuáles son las cualidades que posees, si te gusta trabajar con gente o no, si te gusta trabajar solo, si te consideras un líder o como un seguidor y por qué, cuáles son las decisiones más importantes que has tenido que tomar. También te pueden decir que te definas a vos mismos con 5 adjetivos calificativos y que los justifiques. Eh, si has aprendido de tus errores, de qué errores. Eh, Después puede ser que te hagan pensar en algún profesor, un amigo, eh, si le preguntaran cómo eres a ese profesor o amigo, qué crees que lo que le contestaría a esa persona. Eh, y si tuviera todos los trabajos, la misma remuneración y la misma consideración social, qué es lo que realmente te gustaría hacer, o sea, lo que a vos te gusta realmente, y te pueden pedir que describas tu escala de valores, cuáles son tus valores. Ahí es como lo que decís, la familia, el trabajo, mi vida personal. Bueno, eso también te define como persona, y quizás para el puesto que esté buscando. No es que esté mal que se definan anteponga uno que otro, sino que es para el puesto el que se esté buscando. Em, También te pueden preguntar cuando te insertas en un equipo de trabajo, cómo lo haces, eh, y qué impresión crees que se ha sacado de esa entrevista. Después, sobre la formación académica, te pueden preguntar por qué estudiaste esa carrera, cómo decidiste estudiar, qué otras carreras te gustarían, eh, qué influyó a la hora de elegir esa carrera, qué asignaturas en las que te gusta, qué te gustaron más, si pensás seguir estudiando.
eh, si, si hiciste alguna formación complementaria, eh, por qué lo hiciste. Y de los trabajos anteriores te van a preguntar qué aprendiste, qué funciones desempeñaste, cuánto cobrabas. eh, También si tuviste algún proyecto, cuáles fueron las soluciones que planteaste. em, que describas quizás a tu jefe, que describas lo que hacías al diario en tu trabajo. Eso es para ver a ver si realmente sabes o hasta qué es hasta cuánto sabes. Y después sobre empleo es como le decíamos, qué sabes acerca de la empresa, qué te atrae de ese puesto, de esa empresa, qué ambientes estás buscando, eh, qué preferís en el trabajo, cómo te relacionás, qué relaciones pensás hacer con el jefe y tus colaboradores de inmediato, si estarías dispuesto a trasladarte a otro país, a otra ciudad, dónde vivís, eh, cuál es cómo llegas hasta el lugar, hasta desde si estudias, cómo llegas de tu casa a la facultad, de la facultad al trabajo, a la universidad, eh, qué departamento, qué sector es el que más te atrae, cuáles son tus puntos fuertes y débiles en el puesto, qué te ves haciendo dentro de 5 años, eh, cuál es tu objetivo a largo plazo, qué es que lo vas a poder alcanzar en esa empresa, eh, cómo te enteraste de la existencia de esa vacante, eh, si estarías dispuesto a realizar recursos de formación, a seguir formándote, eh, que si preferís una empresa grande, mediana, pequeña, privada, pública, ¿por qué? Eh, si, si estás dispuesto a incorporarte rápido al trabajo, eh, si, si participás de otros procesos de selección, eh, y de tu vida es con quién vivís, eh, a qué se dedica tu familia, quién es tu esposo, tu novio, qué opinan de este trabajo, qué haces en tu tiempo libre, cuáles son eh, tus aficiones favoritas, eh, y bueno, cuáles son tus hobbies. Bueno, creo que es un resumen. eh, no quiero extenderme más porque también para que ustedes puedan, si pueden después volverlo a escuchar y pueden ir tomando nota para que no se haga tan extenso. Bueno, ahora les voy a mostrar los currículum que se los voy a mandar por mail. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver. A ver si ahí está. Eh, Acá está. Este es un de currículum. Acá van a tener el modelo, van a tener los comentarios de lo que tienen que ir colocando, o sea, esto lo que yo más o menos les estuve comentando, lo tienen escrito acá. Y bueno, dijimos, varios modelos. Hay, hay otro modelo. Ustedes lo que van a ir haciendo es van a ir colocando sus datos, ¿no? En esto y van a ir borrando lo que dicen las otras cosas. Pues, si ustedes quizás
no tienen un formato, el que más les gusta o el que más, con el que mejor se vean identificados, lo utilizan y colocan los que los campos tienen acá, son modelos que les van a servir para ustedes como base. Son 10. O sea, entonces yo se los voy a mandar por mail y así ustedes tienen base como para hacer el curso. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier consulta me lo pueden hacer por mail. Espero que puedan conseguir los que están en búsqueda de trabajo, que puedan conseguir trabajo, los que están queriendo cambiar también puedan conseguir el cambio. Les deseo mucha suerte, muchos éxitos en las entrevistas, en la búsqueda y que consigan el trabajo para ustedes, en las que ustedes se sientan felices ocupando ese puesto y así pueden ocuparlo por muchos años y sacarle todo el provecho y aprender de ese puesto lo máximo posible. Bueno, los invito entonces a los que quieren seguir formándose, que tenemos distintos talleres para que vean en nuestra página y cursos, si se quieren seguir formando, que también tienen amplia salida laboral. Me pueden consultar por mail o a través de las redes sociales nos consultan. También lo vamos a estar contestando. Eh, bueno, muchas gracias nuevamente a todos por escucharme y por haber participado. Y bueno, nos estaremos viendo en algún otro taller que estaremos armando más adelante. eh, o si ustedes se anotan en nuestros talleres, nos estaremos viendo también por ahí. Muchas gracias. Saludos.